Pues, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles en este su programa, La Medicina Nuclear y la Imagen Molecular. Encantados de recibirlos en un episodio más, una emisión más. Estamos muy contentos hoy, martes 6 de diciembre del año 2022. Y bueno, pues hemos llegado a la emisión número 94 y le damos la más cordial bienvenida al doctor Iván Díaz Meneses, nuestro médico titular. Y bueno, pues estamos muy contentos. No quisiera iniciar sin antes agradecer definitivamente a Gammagrafía e Inmunoanálisis SC, que nos ha acompañado a lo largo de todo el año. Ha sido un gran esfuerzo de este gabinete de medicina nuclear y estamos encantados de haber caminado de la mano con él, creciendo en el programa, y esto nos ha fortalecido demasiado. Doctor, muchísimas gracias por todo el apoyo, Gammagrafía y todo su equipo. Muchísimas gracias. Gammagrafía e Inmunoanálisis, ellos se encuentran en la bella Cuernavaca, Morelos. Ahora sí, doctor, pues iniciamos diciembre, doctor. Sí, Lupita, pues ya es el último mes del año. Yo también quiero reiterar el apoyo de Gammagrafía y Mundo Análisis. Nos ha dado mucho gusto que nos acompañara durante todo este año patrocinando un programa al mes. Ojalá y que pues en el futuro podamos seguir contando con tu apoyo. Realmente muchos de estos temas interesantes que se han puesto en el temario de los programas, pues han derivado de los consejos, las opiniones que nuestros amigos de Gammagrafía y Inmunoanálisis nos han externado con respecto a potenciales temas de interés para los pacientes, como también lo va a hacer el día de hoy. Y fíjate, algo que me gusta mucho de Gammagrafía y Inmunoanálisis es que nuestros amigos radioescuchas o nuestra amable audiencia, pues cuando empezamos este proyecto, la idea era, o la idea es hacer una divulgación efectiva de lo que es la medicina nuclear y la imagen molecular. Y algo que Gammagrafía y Inmunoanálisis siempre hace énfasis es que si bien es cierto que los estudios van evolucionando, la tecnología médica va permeando y se va refinando para tener mayores capacidades y mayores potencialidades en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Un buen médico nuclear siempre debe de conocer todo, es decir, hay estudios que no pasan de moda, hay estudios que siempre van a estar vigentes, que a pesar de los años se han mantenido vigentes, pues porque son muy buenos de entrada, ¿no? Y esto es lo que le ha permitido a la medicina nuclear y la imagen molecular consolidarse y permanecer y crecer como una especialidad médica. Y algo muy importante, Lupita, que a nosotros nos gusta mucho hacer énfasis en la práctica de la vida real, porque si bien es cierto que aquí nosotros hemos hecho un esfuerzo por tener la información más actualizada, los avances en el campo de la medicina nuclear y la imagen molecular de vanguardia, es decir, lo que sucede en otras partes del mundo, también es cierto que por las características de el territorio mexicano, que es muy vasto, que hay extensiones muy grandes, por las características del sistema de salud mexicano, que tiene sus particularidades con respecto a otros sistemas de salud nacionales, como puede ser el europeo o el estadounidense, o incluso en economías similares de Asia y de Latinoamérica. Nosotros lo que nos hemos enfocado mucho es en una práctica de la vida real, es decir, en algo que nosotros efectivamente podamos aplicar en un paciente en el día a día y con las herramientas que tengamos disponibles en donde estemos en cualquier lado de la República Mexicana, pues podamos ofrecerle a los pacientes pues lo mejor de la medicina nuclear y la imagen molecular. Y para eso, Lupita, pues debemos de estar muy conscientes de el saber aplicar efectivamente todos los estudios de medicina nuclear e imagen molecular que tengamos disponible. Y ejemplo de esto, pues es el tema que vamos a abordar el día de hoy, en donde, bueno, más adelante explicaré, ¿no?, cuál es la situación y por qué es importante no soslayar o no tener una idea errónea en que un estudio sustituye a otro estudio y algo así como hacer un canibalismo de los estudios de medicina nuclear y de imagen molecular, cuando lo que tendríamos que hacer, estar haciendo es incrementar nuestro repertorio, incrementar nuestro catálogo de estudios disponibles de diagnóstico para poder aplicar en cualquier situación, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia y obviamente muy importante en cualquier capacidad económica de los pacientes.
Es por eso que pues estos temas no pasan de moda y es importante que hablemos de ellos, Lupita. Así es, doctor, y desafortunadamente a lo largo de este mes de noviembre que estuvimos hablando justamente de esta parte del cáncer de próstata en sus diversas modalidades, la gente de momento empieza a abrirse un poco, empieza a preguntar un poco más y esto nos ha permitido ese gran acercamiento, pero definitivamente es un tema muy sensible. Y el día de hoy vamos a hablar gamografía ósea para el cáncer de próstata. La semana pasada hubo grandes preguntas, mucha inquietud en saber de esta parte de la medicina a través de la ciencia, la tecnología y hoy la cirugía a través del robot. Bueno, fue algo que el doctor Ríos dejó un hueco muy importante en decir, me puedo salvar, tengo que eliminar un poco la pena. Pero bueno, pues a final de cuentas hoy abordará el doctor de otro tema y a final de cuentas siempre en beneficio de todos ustedes. Y bueno, pues gracias, Gamografía Inmunoanálisis desde la bella Cuernavaca, Morelos. Hoy es martes 6 de diciembre del año 2022. Estamos celebrando nuestra emisión número 94 y para nosotros es muy, pero muy importante. Esta es la barra de la medicina educativa y bienvenidos sean todos a la gente que nos ve, Estados Unidos, África, que por cierto el doctor Díaz es muy conocido allá en África, justamente por representar a la Fundación Oxidium, muy dedicada, enfocada a apoyar a todo lo que es el cáncer de próstata. Así es de que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, el tema de hoy, gamografía ósea para el cáncer de próstata. Muy interesante poder sumar cualquier pregunta, cualquier duda, así es de que están a su disposición las redes sociales y el WhatsApp 5510-640164. Nos pueden encontrar en Facebook como La Medicina Nuclear, La Imagen Molecular y en Twitter La Imagen Molecular 5. Así es de que, por favor, acompáñenos, sumen sus preguntas que para nosotros es muy importante. Y para empezar, doctor, el glosario de términos para entender más lesión blástica y lítica, por favor. Sí, Lupita, estos conceptos son bien importantes, es importante tenerlos pues bien presentes porque básicamente dependiendo de si un paciente tiene lesiones líticas o blásticas, es el tipo de estudio que nosotros vamos a utilizar para tratar de determinar si un paciente tiene compromiso o tiene involucro metastásico, es decir, de un tumor que ya viajó a través del cuerpo y llegó a anidarse en otra parte del cuerpo, compromiso metastásico en el esqueleto. Uh-huh. Y esto tiene consecuencias clínicas y biológicas bien importantes. De entrada, estimados amigos, debemos de saber que los tumores pueden originarse o no en el hueso, en el esqueleto. Si se originan en el esqueleto, son primarios. Ya alguna vez con el doctor Gómez, que también es un muy buen amigo, hablamos de los tumores primarios, ¿no? Pero en este caso, como estamos en un contexto de cáncer de próstata, pues obviamente que el tumor no se originó en el esqueleto, o sea, es decir, no se originó en una costilla o no se originó en una vértebra o en un hueso de la pierna o en un hueso del brazo, o sea, se originó en otro lado. Esto también es bastante entendible y bastante bastante relevante en todos los tipos de cánceres, particularmente, por ejemplo, en la mama, que también es un tipo de tumor que suele metastatizar. Bueno, en general todos los tumores, Lupita, todos, tienen la capacidad potencial de hacer siembras invasivas, de extenderse hacia el esqueleto. Ajá. Y esto es clínicamente importante porque cualquier extensión de un tumor no esquelético en los huesos del esqueleto, de entrada, Lupita, ya caracteriza el estadio como un estadio 4, es decir, de entrada ya te vas al estadio más alto. Los estadios, es decir, los grados de avance, por decirlo así, de extensión de un tumor es 1, 2, 3, 4. Entonces, imagínense que el compromiso esquelético, pues ya cataloga a un paciente en un estadio 4. Y esto, por definición, ya pone a los pacientes en un contexto no curativo. Pues muy importante, ¿no? Determinar
si el paciente tiene o no, porque la perspectiva clínica del paciente con respecto a si se va a curar o no depende de si hay una extensión fuera de el órgano en donde se originó el tumor, y se podrán imaginar que el poder determinar si hay extensión al esqueleto es muy importante, porque básicamente nos separa a los pacientes que se van a curar de los pacientes que no se van a curar. Entonces, se imaginarán que pues para eso necesitamos métodos muy efectivos, métodos muy eficientes. De eso vamos a hablar más adelante. Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante? Entonces, el esqueleto, cuando una de las maneras de reaccionar del esqueleto y del hueso ante una agresión, una manera inespecífica, una manera genérica, es formando más hueso. Es decir, que el hueso se haga más compacto, es decir, que el hueso se haga más sólido, es decir, que haga una reacción blástica, es decir, que haga que el tejido esquelético se haga más denso. Eso quiere decir blástico. Una lesión, una formación incrementada de hueso. Y esto puede ser secundario, ya dijimos, a diferentes causas, porque es una reacción inespecífica. Puede ser debida a una infección, puede ser debida a una inflamación, puede ser debida, por supuesto, a metástasis, puede ser debida a un traumatismo. Es decir, es una reacción inespecífica. Y se pueden imaginar que es muy importante que haya un médico nuclear altamente competente y altamente especializado que sepa discernir cuando estas lesiones blásticas son secundarias a una metástasis o son secundarias a otras causas. ¿Por qué? Pues no es la única causa la formación de lesiones blásticas, el cáncer, sino que hay diferentes causas. Entonces, esto es muy importante. Una lesión blástica es una lesión que forma más hueso. Por otro lado, una lesión, bueno, y aparte, antes de pasar a la lesión lítica, una lesión blástica es una lesión que no suele ser tan agresiva, que no suele ser tan agresiva es la palabra, que no suele ser tan agresiva, que le da tiempo al hueso de defenderse, que le da tiempo al hueso de activar estos mecanismos de defensa. Y entonces eso da tiempo que el hueso en un momento dado pueda coexistir con la metástasis y tenemos una lesión blástica en donde puede haber células tumorales y puede haber una reacción de acumulación y formación de hueso. Ajá, entonces esa es una lesión blástica. Y eso lo podemos ver, pues, básicamente con los estudios de medicina nuclear o con los estudios de las radiografías simples. Se pueden ver las lesiones blásticas, o con las tomografías se pueden ver las lesiones plásticas. Por otro lado, ahora sí, las lesiones líticas son lo contrario de las lesiones blásticas. Las lesiones líticas son lesiones muy agresivas que pueden formar un acúmulo de células tumorales metastásicas que crecen tan rápido que forman una masa. Y esa masa destruye el hueso tan rápidamente que ni siquiera le da el tiempo al hueso, Lupita, de defenderse. Es decir, no puede activar el mecanismo de acumulación de hueso y hacer que se forme una lesión blástica, sino se llama una lesión lítica. Lítico quiere decir destructivo. Nuevamente, las lesiones de aspecto lítico no solamente son causadas por metástasis esqueléticas, también hay lesiones benignas, es decir, no malignas, que pueden dar una apariencia lítica de las lesiones. Nuevamente, por eso es muy importante que estas lesiones, estas imágenes de los pacientes, pues sean interpretadas por médicos competentes. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque no es solamente una causa la que provoca este tipo de lesiones en el esqueleto de los pacientes. Y como les dije hace ratito,
el impacto de equivocarse, es decir, de decir que un paciente tiene una lesión cuando en realidad, una lesión metastásica cuando en realidad es de otra naturaleza, pues evidentemente que impacta de manera negativa en el tratamiento, el pronóstico y las perspectivas del paciente, porque como ya les dijimos, el que nosotros, los médicos especialistas en imagen, firmemos un documento en donde dice, por esta firma yo certifico, o yo doy fe, o yo hago saber que este paciente tiene una enfermedad de estadio 4, pues puede tener implicaciones muy importantes. Por eso es relevante que entendamos este tipo de conceptos. Ajá. Y las lesiones líticas, aquí el punto, ¿cuál es, Lupita? Que la imagen morfológica, es decir, la imagen de tomografía, la imagen de placa simple, pues te dicen, bueno, allá hay una lesión que puede ser lítica o puede ser blástica. Sin embargo, aún les falta esa habilidad de hacer este discernimiento más fino. Como te dije, de las diferentes causas de una lesión lítica, que es una lesión formadora de hueso, y una lesión, de una lesión blástica, que es una lesión formadora de hueso, y una lesión lítica, que es una lesión destructora de hueso, de todas esas causas, los estudios de imagen morfológica no tienen esa fineza para ayudarnos a discernirnos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues les ponemos el criterio de la imagen molecular y de la medicina nuclear. Y nosotros podemos hacer un refinamiento mayor del significado de esas lesiones. Ya podemos de una manera más precisa decir si se tratan de metástasis o no, dependiendo del radiotrazador que utilicemos, ¿no? Y sucede que en el cáncer de próstata es un tipo de tumor que frecuentemente, muy frecuentemente, suele hacer lesiones blásticas. Y eso es muy importante. El cáncer de mama también es otro tipo de tumor que suele hacer lesiones blásticas, pero también puede hacer lesiones líticas. Entonces, los diferentes tipos de tumores suelen hacer diferentes tipos de enfermedades metastásicas. En el contexto de próstata, casi el 100% de los tumores y de las lesiones esqueléticas son lesiones blásticas, por lo que los podemos visualizar fácilmente con un estudio que se llama gammagrafía ósea, que es el tema de hoy, ¿no? Por eso es importante toda esta explicación, que igual se las di ahorita, pero igual se las pude haber dado más adelante, ¿no? Pero es para ponernos en contexto. El gamagrama óseo con el radiotrazador MDT, es decir, con un radiotrazador que se llama bifosfonatos, Lupita. Si las mujeres recuerdan y seguramente ya escucharon hablar la palabra bifosfonato, los bifosfonatos se les suelen dar a mujeres que tienen menopausia. ¿Para qué? Pues para que fortalezcan el hueso. Ajá, pero también se les suele dar a mujeres que tienen cáncer para evitar o tratar de prevenir que tengan metástasis en el hueso. ¿Por qué? Porque como que fortalece el hueso. Entonces, hagan de cuenta que estos bifosfonatos, agarramos una especie de bifosfonato y lo hicimos un radiotrazador de medicina nuclear. Entonces, nosotros por eso podemos ver con estos radiotrazadores cómo es que se va acumulando en zonas del hueso en donde suele haber una acumulación mayor de tejido esquelético, de tejido óseo, y eso nos permite a nosotros identificar metástasis de manera temprana, aunque, Lupita, aunque todavía no haya un cambio en las radiografías simples, aunque todavía no haya un cambio en la tomografía. El estudio de medicina nuclear e imagen molecular tiene la capacidad de ser el primer tipo de estudio que es capaz de visualizar esas lesiones blásticas en ciernes en pacientes que tienen cáncer de próstata, y todavía sigue siendo una práctica vigente para los pacientes que son diagnosticados con este tipo de tumores. Entonces, pues ahí está la explicación, ¿no? De lo que es una lesión blástica. Nuevamente es una lesión que forma hueso, y una lesión lítica es una lesión que destruye hueso. El cáncer de próstata hace lesiones blásticas.
Sí es, doctor. Pues muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta con respecto al bifosfonato que acaba de mencionar? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante, si no, nos vamos a ir atrasando. Y bueno, pues ahora continuamos con quién es el titular de este espacio radiofónico, que a nosotros siempre nos llena de mucho gusto y mucho orgullo. Nuestros médicos mexicanos están de verdad a nivel de cualquier persona a nivel mundial y esto nos complace mucho. El doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología, con posgrados de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia por más de 12 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público, con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Profesor de curso de posgrado de neurociencias nucleares y formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Y por supuesto, este brazo social tan importante, bueno, un orgullosísimo rotario del Club Alameda aquí en Ciudad de México. Esto para nosotros es muy, muy importante. Y bueno, el tema de hoy, gamografía ósea para el cáncer de próstata. Y bueno, pues muchas gracias por tu cortesía, gamografía e inmunoanálisis SC. Y bueno, pues aquí les queremos recordar que cualquier estudio que ustedes requieran a nivel nacional, pónganse en contacto con nosotros y nosotros los referimos con el equipo del doctor Díaz Meneses. Muchas veces nos dicen, oye, pero el doctor está en Ciudad de México y yo vivo en Chihuahua o vivo en Mérida. No se preocupen, el doctor les dará toda la información necesaria para que ustedes estén con la plena confianza que el doctor atenderá de manera puntual cualquier estudio que ustedes necesiten. Y bueno, él siempre ha comentado visibilizar la medicina nuclear y la imagen molecular es muy, pero muy importante. Es una especialidad médica de excelencia y de vanguardia. Muchas veces nos dicen, es que la medicina está estancada, ¿no? Desde luego que no. Hoy la medicina ha avanzado a pasos agigantados. Y bueno, en contexto, hoy tenemos la metástasis ósea. Se produce cuando las células cancerosas se propagan desde su lugar original a hueso. Casi todos los tipos de cáncer pueden propagarse y hacer una metástasis a los huesos. Por algunos tipos de cáncer son especialmente más propensos a propagarse, como el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Así es de que, pues, muy interesante esta información, doctora. Hay veces que no consideramos y que pensamos que se queda estancado ahí el cáncer, pero algo que siempre les compartimos aquí es que el cáncer camina muy, pero muy, muy rápido. Recuerden, amigos, siempre estamos a sus órdenes en las redes sociales y hoy en el WhatsApp 5510-640164. Gracias, Gamografía e Inmunoanálisis, por tu generosa cortesía el día de hoy. Y bueno, doctor, cualquier estudio, nos preguntan, cualquier estudio en la mera frontera también pueden reportarse con usted. Sí, claro, Lupita. Nosotros les damos la atención, le damos la asesoría para cualquier estudio de medicina nuclear e imagen molecular. Recuerden que tenemos la consulta de medicina nuclear y de imagen molecular en el Hospital Ángeles Acosta, en el consultorio 385B. Y también, pues, la atención con mi equipo de trabajo, con mis asistentes, que podrán proporcionarles la información en los sitios en donde damos atención de medicina nuclear e imagen molecular, Lupita. Lo que pasa es que vamos un poquito retrasados con Facebook y esto nos empalma un poquito la voz. Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, por contestarnos esta parte. Y bueno, pues iniciamos la entrevista. ¿Es importante el diagnóstico temprano del cáncer de próstata? Sí, mira, como cualquier cáncer es muy importante. Debemos de recordar siempre, Lupita, una parte del cáncer de próstata. Muy importante. Sí, mira, como cualquier cáncer es muy importante. Cualquier tipo de Debemos cáncer de recordar siempre, Lupita, una parte muy importante. Sí, mira, como cualquier cáncer. Entonces, aquí te lo pongo en una situación muy importante. Los pacientes con cáncer de próstata, al igual que los pacientes con cáncer de mama, los que se diagnostican en estadio temprano, cuando el tumor todavía está localizado en el lecho de la próstata, pues esos pacientes tienen mucha, pero que mucha oportunidad de curarse y de, pues, sobrevivir, vivir muchos años.
El problema es cuando esos diagnósticos ya son en pacientes que el tumor se ha salido, es decir, que ya no está en etapa temprana, es decir, cuando el tumor se ha salido del hecho de la próstata, del órgano de la próstata, y ya ha invadido ganglios, y peor aún, Lupita, ha invadido el hueso. La enfermedad ganglionar sí es complicada de detectar, es difícil de erradicar, por supuesto, pero los pacientes suelen tener una buena oportunidad. Pero cuando el tumor ha alcanzado el hueso, pues las probabilidades de supervivencia de un paciente pues disminuyen, ¿no? Aparte pues de que la enfermedad esquelética pues puede dar muchas molestias. El otro día estábamos hablando acerca de la enfermedad ósea metastásica. Cuando es muy extensa, pues eso a los pacientes les provoca mucho dolor. Entonces, un paciente con un diagnóstico temprano de cáncer de próstata y que es tratado tiene una oportunidad mayor del 90% de tener una supervivencia a 5 a 10 años. Pero un paciente que es diagnosticado al momento del diagnóstico ya tiene un estadio 4, es decir, que ya tiene metástasis esqueléticas, el chance de supervivencia pues es mucho menor. Es como del 30, el 40% a 5 o 10 años. Y el otro día te acuerdas que estamos también mencionando, ¿no? Que en el cáncer de ovario es algo muy similar. El problema es agarrarlos en estadio temprano. Y en el cáncer de mama lo que está pasando es que los pacientes sí se estaban agarrando en estadios tempranos y por eso la supervivencia en cáncer de mama había sobrevivido, ¿no? Y aparte, el cáncer de mama es un tumor que ya está muy bien tipificado, ya en donde hay, no hay tanto conocimiento, fíjate, o sea, el tumor de próstata es el tumor más frecuente en los hombres, pero no es un tumor que se conozca mucho. Es decir, cuando nosotros comparamos el tumor de la próstata contra el tumor de la mama, conocemos mucho más de la mama, tenemos más opciones terapéuticas para cáncer de mama que para cáncer de próstata. Ajá. Entonces, aquí el punto es que tampoco es como que haya un arsenal muy grande para los tumores de la próstata. Entonces, por eso es muy importante agarrarlos en estadio temprano para que haya un mayor chance de curación, para que todas las opciones terapéuticas que se tienen, que como son la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia sobre todo, pues puedan tener una función adecuada en controlar el cáncer. Cuando un paciente no se controla ni con hormonoterapia, ni con radio, ni con cirugía, las opciones ya son muy limitadas. Hemos hablado mucho de que pues hay la opción de la medicina nuclear y la imagen molecular que ha venido a traer una muy buena oportunidad para estos pacientes porque pues ha demostrado que tiene un beneficio clínico en la supervivencia de los pacientes, ¿no? Entonces, es importante el que un paciente se diagnostique tempranamente para que tenga una mayor oportunidad de supervivencia. Pero nuevamente, Lupita, ¿cómo sabemos que un paciente se diagnostica tempranamente? Sí, como el otro día estaba diciendo el doctor Ríos, ¿no? A ver, el antígeno prostático específico, pues tampoco es un método perfecto. Hay muchas veces en donde el antígeno se eleva por otras causas. Ajá. Ya lo comentaba el doctor Ríos, la prostatitis. Luego, si los pacientes no van a atenderse, pues eso complica aún más las cosas. Y en tercer lugar, bueno, a veces el ya realizar una biopsia para obtener un diagnóstico de cáncer de próstata, pues como que es tampoco como que te garantice el 100% el que tú tengas un diagnóstico a la primera, ¿no? A veces hay la situación de que la biopsia pues puede ser no concluyente. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que mejorar con respecto a el tumor de próstata. Tenemos que trabajar mucho en las campañas de concientización, en el screening, en el monitoreo, en la vigilancia, para tratar de agarrarlos en etapa temprana, porque una vez que un tumor se sale de la próstata, a veces ya ni se operan de la próstata, o sea, ya se van directamente a darle el tratamiento a las lesiones metastásicas en el esqueleto o a las lesiones metastásicas en los ganglios. Y eso, bueno, pues puede ser muy complicado, porque aparte, bueno, a pesar de que sí ha mejorado bastante en los procedimientos quirúrgicos con las prostatectomías,
pues en un paciente que ya tiene una enfermedad pues muy avanzada, normalmente ya ellos no pueden optar para una cirugía robótica. Incluso esos son algunos de los criterios que nosotros tenemos que tener para seleccionar un paciente que tenga una cirugía robótica, como lo decía el doctor Ríos, ¿no? Y preferentemente son lesiones que no están avanzadas, sino que están en estadio temprano. Por eso es importante conocer cómo están los ganglios y cómo está el esqueleto mediante los estudios de medicina nuclear e imagen molecular para poder visualizar si hay un compromiso, como lo decía yo antes, ¿no? El estudio de gammagrafía ósea con MDP o con bifosfonatos radiactivos, si lo queremos ver de una manera muy ilustrativa, pues es un estudio que nos permite detectar con mucha sensibilidad, es decir, con mucha precisión, si hay un proceso metastásico en el esqueleto. De tal manera, Lupita, que muchos pacientes, cuando se les aborda si realmente están en un estadio temprano o no, se les pide un gamagrama óseo y el hecho de que este gamagrama óseo salga negativo, pues implica un mejor pronóstico a que si sale negativo para metástasis, pues a que si sale positivo para metástasis en el esqueleto, porque finalmente esto les cambia el plan de tratamiento y les puede cambiar el pronóstico. Muchas veces antes de operar se piden estos estudios de gammagrafía ósea con MDP que están realmente muy disponibles en toda la República Mexicana, tienen un precio razonablemente accesible y son estudios que se hacen de manera rutinaria. De hecho, esta es la pauta clásica, por decirlo así. Ya lo hemos platicado en otros programas, con el avance de la tecnología, el advenimiento de otros métodos de diagnóstico, otros métodos de tratamiento, pues hemos ido avanzando con otro tipo de estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pero como el estudio con PSMA. Pero es muy importante entender que estos estudios siguen siendo importantes, siguen teniendo vigencia, se siguen utilizando y son estudios que son muy útiles para los pacientes. Son estudios que son bastante importantes para determinar si un paciente está en estadio temprano o no. Entonces aquí, ya para redondear esta pregunta, sí, es importante. Desafortunadamente, en México muy pocas veces se agarran a los pacientes en un estadio temprano y entonces hagas de cuenta que cuando, bueno, hay un grupo de pacientes que cuando debutan, a veces ya hasta debutan por las molestias que tienen en el esqueleto o porque ya tienen una enfermedad muy avanzada, ¿no? Entonces pues, ellos ya sabemos que tienen el compromiso. Pero hay unos pacientes que cuando se agarran de manera temprana es muy importante saber si hay involucro en el esqueleto y hay otros que están en una zona como intermedia, ¿no? Como que no están tan iniciales, pero como que tampoco están tan avanzados, pero no sabemos. Entonces, para salir de dudas, se hacen estos estudios de gammagrafía ósea con MDP para identificar si el paciente tiene metástasis o no, Lupita. Gracias, doctor. Pues fíjense que aquí hay dos preguntas que me llaman mucho la atención, ¿no? ¿No hay tamizaje en tumor de próstata, doctor? Gracias, doctor. Pues fíjense que aquí hay dos preguntas que me llaman mucho la atención, ¿no? Lo que pasa, mira. ¿No hay tamizaje en tumor de próstata? Gracias, doctor. El problema Pues, con el antígeno prostático específico es que no es un marcador tumoral específico, o sea, no es tan característico de que el contrario elevado sea exclusivamente del cáncer de próstata. Se hace lo mejor que se puede con estas herramientas diagnósticas. Sin embargo, no crean de que o sea, de entrada un screening implica el poder encontrar tumores muy pequeñitos cuando incluso todavía no se manifiestan clínicamente, cuando no se sienten, cuando no se ven. El problema es que el antígeno prostático específico pues se le tiene que dar haciendo un seguimiento y cuando encontramos una elevación pues se tiene que pasar a los estudios de extensión y generalmente esto implica el examen digital.
Entonces, ante esta incertidumbre en donde una elevación del antígeno no necesariamente representa un diagnóstico de cáncer, una elevación pequeña, muchas personas pues optan por no darle seguimiento. Y después del examen digital, pues viene la confirmación, Lupita, que sería el poder hacer una biopsia en donde se tomen muestras, se analicen en el laboratorio y pues tengamos un diagnóstico de cáncer de próstata. Esto no pasa. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues se está tratando de encontrar otros métodos que, añadidos a antígeno prostático específico, nos permitan identificar con mayor especificidad, es decir, que cuando encontremos elevada una molécula en específico junto con la del antígeno prostático, prostático específico, pues tengamos nosotros una certeza muy, muy alta de que el paciente está teniendo el cáncer en su cuerpo y entonces ya empezar pues toda la batería de estudios invasivos, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de mama no tiene un marcador tumoral, pero tenemos una manera razonablemente buena de identificar masas mamarias, que es la mastografía. Y nuevamente también, o sea, ahí también tenemos el problema de, bueno, si estamos detectando muchos, pero todavía tenemos que irlo a confirmar. Y también es algo bien sabido, ¿no? Los falsos positivos en mastografía, pues son un problema. Pues también hay falsos positivos en próstata. La cuestión es que pues una mastografía, como que la gente ya está más acostumbrada, es como que más aceptable realizarse que en los hombres hacer el examen digital y después hacer una biopsia transrectal en el tejido prostático. Pero vamos, de haber un screening, y lo hay, nada más el problema es que la gente se apegue a él. Si no se apega a él, bueno, pues poco se puede hacer, ¿no? Otro método de screening importante que también no es imagenológico, pero es citológico, pero no es tan invasivo como hacer el examen de la biopsia de próstata. Miren, por ejemplo, el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un examen, un estudio de screening muy efectivo que permite detectar el cáncer cervicouterino. Ahí no utilizas imágenes médicas, pero ahí la cuestión es que tomar la muestra es muy fácil. Bueno, es menos complicado que tomar la muestra que en la próstata, ¿no? Y otro de los cánceres que tiene método de screening es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, lo que se hacen son tomografías, es un screening por imagen y se buscan bolitas en los pulmones, sí, bolitas, masitas, nódulos en los pulmones y se trata de ver si esos nódulos son malignos o no. Nuevamente, no son métodos 100% específicos, pero sí son muy sensibles. Los métodos de screening tienen que poder detectar a la mayor cantidad de potenciales enfermos y después ya se hacen métodos más específicos. Nada más que, como les decía, pues no es tan complicado hacerse una tomografía, no es tan complicado hacerse una mastografía, no es tan complicado tomar una biopsia del Papa Nicolau, pero hacer una biopsia transrectal guiada por ultrasonido y picar a través del recto para tomar una muestra en la próstata que puede que no te dé un resultado contundente, pues eso es un poco más problemático. Esto explica, Lupita, esto que te acabo de decir, explica por qué no hay tanto apego, la palabra es apego al screening del cáncer de próstata. Y muchas veces el problema es que al notar este tipo de anomalías, pues, bueno, para empezar, pues los hombres en México, no quiero hacer generalizaciones, pero pues como que no es una costumbre que en México tengamos parámetros preventivos con respecto a las enfermedades oncológicas. Más bien tenemos una perspectiva reactiva, es decir, reaccionamos cuando ya vemos que el problema se viene complicando. Entonces eso hace que pues los métodos de screening en próstata sean complicados. Y es algo que realmente se tiene que trabajar mucho, como lo que tú estás haciendo en la Fundación Mama Sana, en donde pues es la divulgación, ¿no? De qué es el cáncer de próstata y cómo se detecta a tiempo, ¿no? Porque bueno, una cosa es saber qué es el tumor, de dónde se origina, y otra cosa es saber cómo detectarlo, y otra cosa es hacerlo de una manera eficiente. Entonces, pues la respuesta es que si hay screening para cáncer de próstata, no es perfecto, va a mejorar en el futuro seguramente, pero el gran problema es la apego. Y yo creo que partiendo de ahí se puede detener o avanzar y esto sería algo muy, pero muy importante. Doctor, muchas gracias
¿Cuáles son los sitios más frecuentes de metástasis de cáncer de próstata? Sí, Lupita, fíjate, te estaba diciendo que, bueno, la próstata, como lo sabemos, pues nace en esta glándula, que pues es exclusivo de los hombres, ¿no? Por eso es el tumor más frecuente. En hombres, por supuesto. Y después de que un tumor se origina en la próstata, hay diferentes tipos de metástasis. Ya hablamos un poquito de una de ellas, que es la metástasis esquelética. Que el cáncer de próstata es de los tumores que más frecuente afectan el esqueleto. El otro día que estábamos hablando, por ejemplo, con el doctor Gómez, nos decía, ¿no? Que como todas las lesiones metastásicas en el esqueleto llegan por vía de la sangre, hay algunos tumores que pues es muy raro que tengan metástasis. Él mencionó, por ejemplo, el cáncer de ovario. El cáncer de ovario pues no suele dar metástasis. El endometrio tampoco suele dar metástasis. Pero el de próstata sí es un tumor que suele dar metástasis esqueléticas. Ya dijimos, metástasis blástica. Ajá. Entonces, un sitio frecuente pues es el esqueleto, las metástasis blásticas. Y aquí pues entra un concepto un poquito de anatomía, Lupita, debido a que la pelvis es una zona que tiene un plexo venoso, es decir, conexiones de venas, pues bastante importante, está muy irrigado, y ese plexo venoso puede confluir o suele confluir, o más bien confluye en la región de la columna lumbar. Se han sacado estadísticas y la zona donde más frecuentemente se encuentra una metástasis esquelética del cáncer de próstata es precisamente en la espalda baja. La espalda baja es la columna lumbar. Cuidado con esas molestias de espalda baja. Muchas veces, como ya lo hemos comentado, los pacientes debutan con dolores en la espalda, por pues que ahí está la lesión, y luego cuando se les empieza a investigar, pues resulta que lo que tienen es una metástasis de cáncer de próstata. Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Como se pueden dar cuenta, pues también es un síntoma muy inespecífico, porque imagínense cuántas causas de dolor de espalda baja puede haber, pues muchísimas. Una de esas es el cáncer de próstata, metastásico, por supuesto. Y el cáncer de próstata suele metastatizar en esos sitios. Por eso siempre se les recomienda a los pacientes que acudan al médico, pues porque el médico es el que sabe qué buscar y cómo buscar para tratar de llegar a un diagnóstico. Entonces, pero vamos, la columna lumbar no es el único sitio del esqueleto a donde el cáncer de próstata puede hacer metástasis. Obviamente en todos los demás sitios de la columna vertebral, en la parte del pecho, en las costillas, en el esternón, que es este hueso que tenemos aquí enfrente del pecho, en las clavículas, en los huesos de la pelvis, es decir, los huesos de la cadera, ¿no? Puede haber ahí también compromiso metastásico. Otro sitio que es frecuente son los ganglios. Los ganglios linfáticos, el otro día hablamos de ganglios linfáticos. También el hecho de que haya metástasis en ganglios linfáticos es algo oneroso, es algo que juega en contra de las probabilidades y los chances de supervivencia que tiene el paciente. ¿Por qué? Pues porque el identificar una lesión ganglionar, pues también indica que ya no es un tumor en una etapa temprana, sino que ya es un tumor que ha avanzado, que se ha salido. Y entonces el hecho de que tú encuentres una enfermedad ganglionar, pues hace también mucho más probable que encuentres una lesión esquelética. Eso es algo que hay que tenerlo en consideración. A diferencia del esqueleto, en donde el estudio de gamagrama óseo puede identificar de manera muy temprana la invasión al esqueleto, en los ganglios no. El estudio de gamagrama óseo no se usa. El estudio de gamagrama óseo con bifosfonatos radiactivos, les puedo decir, bueno, es MDP, metilendifosfonato, ¿no? Pero para que la gente me entienda, son bifosfonatos radiactivos, digo, no, es un bifosfonato muy especial, no sirve para ver los ganglios. Ajá. Para ver los ganglios, se puede hacer una tomografía de cuerpo completo, más el gamagrama óseo. De hecho, esa es la pauta. Si me están escuchando gente o pacientes
que van al Instituto Mexicano de Seguro Social. Esa es la pauta del IMSS. La pauta del IMSS es, le hago su tomografía de todo el cuerpo y le pido un gamagrama óseo. Y por eso les digo, son estudios que son vigentes y que son útiles. Pero para ver los ganglios, la tomografía, la verdad, como que no tiene las capacidades diagnósticas deseables. No es mala, pero hay cosas mejores. Y lo que es mejor que una tomografía para ver el compromiso ganglionar es una tomografía, es un PET, una tomografía por emisión de positrones, específicamente con PSMA. Porque ya les dijimos que el gamagrama óseo con MDP, con bifosfonatos radiactivos, no sirve para ver ganglios, sirve para ver exclusivamente hueso, Lupita, y solamente metástasis blásticas, no se utiliza para ver metástasis líticas. Y para ver los ganglios, entonces nosotros podemos utilizar el estudio con PSMA. El PSMA en forma de PET o el PSMA en forma de PET, que es como una gamografía tridimensional. Entonces, estos estudios, Lupita, es muy importante porque estos estudios virtualmente están disponibles en todo México. El problema es que a veces los pacientes no lo saben o los médicos no lo saben. Pero nosotros tenemos el PET con PSMA en su forma de gamografía tridimensional, o sea, de PET con PSMA, disponible en todo México. Entonces, eso es importante, más el gamagrama óseo. Y finalmente, es algo que los pacientes deben de tener acceso, porque finalmente nosotros estamos partiendo de estudios que son buenos, pero podemos nosotros tener una perspectiva diagnóstica mucho más robusta, mucho más afinada, utilizando los nuevos radiotrazadores que se han venido incorporando a la práctica clínica. Aunque, te repito, Lupita, lo mínimo que un paciente debe tener, pues, en cuanto a la evaluación esquelética, pues, es su gamografía ósea. Y aparte las gamografías óseas, Lupita, con bifosfonatos radiactivos, pues también ya se pueden hacer SPECT. O sea, estos son así como conceptos importantes. Y lo que quiero que me entiendan es que los médicos nucleares y el avance que ha habido en la manera en que adquirimos las imágenes, pues nos permiten que estos estudios sean cada vez más precisos. Hace ratito yo estaba diciendo, ¿no? Que hay varias causas. Varias causas que pueden provocar una lesión blástica. Y que una de esas, o una acumulación de radiotrazador, y que una de esas causas, pues eran las metástasis. Y yo les decía, bueno, ¿y cómo podemos saber a qué se corresponde cada una de estas causas si todas se ven igual? Bueno, es ahí en donde el médico nuclear debe de saber cómo adquirir la imagen, cómo analizar la imagen y cómo tener una imagen tridimensional o una imagen con una enmarcación anatómica, como un SPECT-CT con bifosfonatos radiactivos. Si se dan cuenta, yo estuve hablando hace ratito de una gamografía con bifosfonatos radiactivos. Ahorita ya estoy hablando de un PET con bifosfonatos radiactivos, es decir, esa misma gamografía, pero en 3 dimensiones. Y ahorita hablé de un SPECT-CT, que es esa gamografía en 3 dimensiones, o sea, el SPECT con una enmarcación anatómica. Entonces, como se dan cuenta, nosotros podemos sacarle mucho más información a los estudios que les hacemos a los pacientes, simplemente modificando y haciendo un buen protocolo de adquisición de la imagen. Y estas modificaciones en la manera en que adquirimos la imagen hace que cuando nosotros interpretamos un estudio tengamos un menor nivel de falsos positivos, que ese es el problema con la gamografía ósea. A ver, el problema con la gamografía ósea no es tanto el falso negativo. Es decir, el falso negativo es que nosotros le digamos a un paciente, ¿sabe que usted no tiene metástasis de cáncer de próstata? Y que al final nos equivoquemos, porque sí la tenía. Eso es un falso negativo. Ese no es problema, porque el estudio con los bifosfonatos radiactivos, con el MDP, es súper eficiente. Y eso es muy bueno, porque te permite separar a los pacientes. Lo que es un poquito más complicado es
el decir, usted tiene una metástasis de cáncer de próstata porque ahí el margen de error es un poco más alto. ¿Cómo disminuimos esos márgenes de error? Es decir, esos falsos positivos. El decirle a un paciente, usted tiene una metástasis de cáncer de próstata, cuando en realidad lo que el señor tenía era un disco inflamado. O a lo mejor lo que el señor tenía es que se dio un golpe en una costilla y no era una metástasis. Eso es muy importante. Entonces, ¿cómo disminuimos los falsos positivos? La primera es haciendo estas adquisiciones más finas que les acabo de explicar. Y la segunda es que el médico nuclear que interpreta sepa hacer la diferenciación, porque no es nada más de decir, pues aquí se ve de colores y aquí pintó y aquí no pintó. O sea, es importante que el médico nuclear tenga la habilidad de poder mejorar y de saber conocer cómo se ve una metástasis, cómo se ve una inflamación, cómo se ve un traumatismo, cómo se ve una infección. Entonces, eso es muy importante y por eso llevamos cursos de especialización médica que duran 3 años y a veces hacemos años adicionales, precisamente para que al momento en que nosotros demos un diagnóstico, pues el paciente tenga la confianza de que lo que les estamos diciendo es verdad, sobre todo al momento de encartar una metástasis. Entonces, por eso es bien importante el que los estudios se hagan con médicos nucleares expertos. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Pues un tema que da para mucho, desafortunadamente. Yo creo que mucho lo que nos detiene, como lo mencionan aquí, las preguntas mucho más recurrentes, que es casi lo que cada semana le hacen llegar a usted, estas inquietudes, el acceso, las citas retiradas, el poco tiempo que hay para la atención del médico en las instituciones públicas. Muchas veces quieren hacer un sinfín de preguntas, un sinfín de detalles, pero los tiempos a veces no lo permiten. Pero bueno, pues para eso está aquí el doctor Iván Díaz Meneses. Recuerden en el 5510-640164. Con mucho gusto hacemos llegar sus inquietudes o a su equipo de trabajo para cualquier estudio que ustedes requieran. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gamografía Inmunoanálisis, desde la bella Cuernavaca, Morelos. Y doctor, pues seguimos con las noticias. Platíquenos cómo le va en su consultorio. Bien, Lupita, pues ya estamos ahí atendiendo pacientes. Les recordamos el consultorio en el Hospital Ángeles Acotzpa en el 385B. Ahí estamos dando la consulta de terapia con radionúclidos, la consulta de medicina nuclear. Y otra noticia importante, pues, es la reunión del colectivo Medicina Nuclear MX, la cuarta reunión del colectivo, en donde, bueno, pues nos da mucho gusto cerrar el año habiendo hecho 4 reuniones. Esperamos que en el año 2023, bueno, mucho de lo que hemos empezado a sembrar en lo que hemos platicado en el colectivo, pues ya nos empiece a dar frutos y empezamos a ver los resultados de nuestros esfuerzos, Lupita. Y pues me da mucho gusto el poder tener esta cuarta reunión. Vamos a tener, pues, como siempre, invitados muy apreciados, gente muy querida por nosotros que están en alianza, que están con la misma visión de impulsar una medicina nuclear mexicana de excelencia, una medicina nuclear mexicana más disponible, una medicina nuclear mexicana más accesible. Entonces, pues eso nos da muchísimo gusto, Lupita, el que vamos a podernos reunir nuevamente. Así es, doctor. Y bueno, pues también tuvo usted un evento muy importante con los rotarios de diversos clubes en el estado Naucali, en el estado de México, en el Parque Naucali. Y hay alguna pregunta que dice, oiga, ¿por qué se presentó y mucha gente no lo vimos o no se supo para poder acompañarlo? Finalmente fue un evento de entrada libre. Sí, Lupita, qué bueno que me lo dices. Es un evento en donde, fíjate, como parte de Rotary, nosotros tenemos el compromiso de salud para la paz, ¿no? Y evidentemente que la ciencia y la tecnología nucleares pues han contribuido grandemente al bienestar de la humanidad. O sea, no solamente ha devastado ciudades, no solamente es una amenaza latente
de destrucción masiva, sino que lo que nosotros queremos visualizar, lo que queremos promover, lo que queremos que la gente escuche, es que la ciencia y la tecnología nucleares también dan beneficios a las personas, y una de ellas es cuando nosotros lo aplicamos de manera adecuada para la salud de las personas. Todo esto que les acabo de platicar en este programa y en todos, de hecho, pues trata de cómo nosotros como médicos aplicamos la ciencia y la tecnología nucleares para el bien, para fines pacíficos, para fines no bélicos. Y la cuestión de por qué mucha gente no se entró, pues ahí yo creo que, digo, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero a veces uno anda haciendo varias actividades que a veces uno olvida compartir estas cosas valiosas, pero ténganlo por seguro, bueno, de antemano una disculpa, pero ténganlo por seguro que la próxima vez que vaya a tener una presentación, pues les haré saber con suficiente antelación para que nos hagan el gusto de acompañarnos. Estuvimos muy contentos en Naucalpan, en un evento que hizo el Distrito Rotario 4170. Yo fui como representante del Club Rotario Alameda, como embajador de paz del distrito, y también, bueno, como promotor de la medicina nuclear y la imagen molecular. Nos la pasamos muy bien. Tengo entendido que no hubo grabación, pero finalmente son temas a los que vamos a estar dándole mucho impulso, y seguramente, Lupita, seguramente, estimada audiencia, va a haber otro evento en donde nos dará mucho gusto el que nos puedan acompañar y estar todos juntos y podernos conocer en persona y saludarnos con todos ustedes. Fue específicamente los grupos o el grupo de los Club Rotario que están todos encadenados ahí en Pachuca Hidalgo, y la verdad creo que sí sería muy interesante poder vincularse porque, bueno, pues están prácticamente a una hora de la Ciudad de México o ciudad satélite que ya es el Estado de México. Pues les tenemos una buena noticia. Vamos a tener que continuar con este hermosísimo tema la próxima semana porque prácticamente hemos terminado. Nos fue una hora muy, pero muy rápido. Hay muchísimas preguntas alrededor y una de las principales, doctor, que quiero dejar en la mesa es definitivamente el tener en la mesa el acceso a un PET. Esto puede beneficiar o aventajar tiempo para no llegar a un cáncer, a una metástasis ósea por consecuencia del cáncer de próstata. Y esto lo dejamos para la siguiente semana, más algunas otras preguntas que tenemos previstas, porque definitivamente creo que tenemos que hacer la segunda parte. Y pues yo le doy las gracias a Gammagrafía Inmunoanálisis SC por todo este año que nos ha acompañado. Agradecemos muchísimo a todos los que nos han escrito. Hoy hicimos el programa en diferente formato, pero les prometemos que la próxima semana estamos listos para llevarlo en StreamYard. Y doctor, pues le dejo el micrófono para que nos haga favor de despedirnos. Sí, Lupita, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto estar con toda la audiencia. Y fíjate, esta vez tocamos temas fundacionales muy importantes de este programa, ¿no? La promoción a la salud, la promoción a la detección temprana de enfermedades oncológicas, el saber que lo nuclear pues puede beneficiar a las personas. Y como tú bien lo dices, ¿no? A veces nosotros como médicos, Lupita, no alcanzamos o no alcanzamos a vislumbrar la enfermedad desde el punto de vista del paciente. Y a mí me da mucho gusto que este espacio nos ha dado la oportunidad, Lupita, de escucharlos, de saber cómo piensan, de saber cómo lo ven, y pues el poder tener esta retroalimentación para saber de qué manera explicarles las cosas, de qué manera hablarles, cuáles son las cuestiones que es más importante trabajar para que les quede pues un mensaje bien claro acerca de la importancia del cuidado de su salud. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Pues nos vamos a ver la próxima semana. Esperemos que tengan una bonita semana y pues ya estaremos platicando en la segunda parte de este programa, Lupita. Así es, doctor. Pues muchas gracias a todos. Estamos muy contentos de finalizar nuevamente el año con ustedes, de la mano con ustedes.
y esperen porque seguro tenemos un aniversario muy padre, lleno de sorpresas y bueno, que desde luego para nosotros es un gran orgullo llegar al segundo año. Desde luego, de la mano con nuestro querido experto titular de este espacio, el doctor Iván Díaz Meneses, médico nuclear, experto en la materia y un mexicano brillante. Aquí el Club Rotario nos está mandando mensajes con muchas felicidades. Claro que sí. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.